This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Casi podría poner la mano en el fuego y decir que el 90, incluso 95% de los psicólogos son malos psicólogos y nada profesionales. Y eso que nunca he ido a ningún psicólogo. Seguramente estés diciendo, Borja, esto es que acabas de decir es una completa estupidez y más si nunca has estado con ningún psicólogo. La cosa es que conozco muchas situaciones, muchas recomendaciones de psicólogos, escucho a muchos psicólogos, muchas entrevistas a psicólogos y he detectado problemas muy serios en patrones, en bases de conocimiento y sobre todo en traumas que la mayoría de los psicólogos tienen por los que decidieron estudiar psicología y de los que no son conscientes. Y al final, esas creencias son las que tratan de imponer en sus pacientes. Y esto es un grave problema. Y más aún, ya aquí no metería ese 90%, 95%, sino que sería a lo mejor el 70% de los psicólogos. De nuevo, estos son conjeturas mías y este es el episodio 400. Como sabes, hago lo que quiero con mi podcast. Y creo que tengo bastante razón. De hecho, siempre que tengo razón, lo digo. Y eso es siempre, si no, no lo diría. En cualquier caso, la razón la tengo ahora. Mañana o dentro de una semana o dentro de un año puede que me dé cuenta de mi gravísimo error. Mientras alguien no me convenza de lo contrario, he cambiado de opinión en muchas ocasiones y con creencias muy arraigadas, no tengo mayor problema, pero en la mayoría de las ocasiones creo que tengo razón. Si no, lo digo. Si no digo, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero en la mayoría de las ocasiones suelo tener una idea en los conceptos más importantes de la vida. Borja, ¿qué ego más grande tienes? Posiblemente. No sé qué hay de malo en tener el ego alto. No sé. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué digo que los psicólogos, si vas a algún psicólogo, deberías tener muchísimo cuidado a la hora de elegir y seguramente elijas mal y salgas manipulado? ¿Por qué? Porque tienen traumas muy grandes. Normalmente la mayoría de los psicólogos que conozco, aunque no haya ido a terapia con ninguno, tienen traumas grandes. Tienen creencias muy arraigadas y erróneas y, por tanto, van a tratar de hacerte creer en su punto de vista para decirte exactamente qué es lo que tienes que hacer con tu problema, con tu situación. Incluso hay un problema más serio aún, y es que su sueldo, su supervivencia, depende de que vayas constantemente a hacer terapia con ellos. Esto hace que muchos psicólogos, y más ahora con la llegada de ChatGPT, pero a lo largo de los últimos años con distintos acercamientos a la información, más fácil, accesible y gratuita que nunca, hablamos de Google, hablamos de podcast, ahora con ChatGPT, están viendo peligrar su profesión, sus ingresos, su supervivencia. Eso hace que, a lo mejor, con una sesión de 1 hora sería más que suficiente para que esa persona solucionara su problema, incluso decirle que no tiene ningún problema, que es una persona completamente normal, lo que le pasa es completamente normal y que tiene que asumirlo como normal, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que se creen que son especiales porque tienen alguna creencia o algún problema y simplemente aceptar que es algo normal en la mente de prácticamente el 99% de los seres humanos, haría que se solucionara su problema. Porque si te engañas y te haces creer que tienes un problema cuando no es ningún problema, pues al final entras en bucle y entonces sí, puedes desarrollar diferentes patologías. Borja, ¿eres psicólogo ahora? No soy psicólogo, pero seguramente sea mejor psicólogo que muchos psicólogos con ese papelito que dice que son psicólogos. Borja, vaya ego, sí, este es el episodio 400. Haz 400 episodios de un podcast más otros cientos de episodios de mis otros 14 podcasts y entonces
me puedes decir, Borja, crea el podcast, no cree su podcast así. En cualquier caso, hay otro problema muy serio con respecto a los psicólogos de hoy en día, y es que leen libros de pseudociencia y se los creen como si fueran algo verificado. Hablo de libros de Joe Dispenza, Laín García Calvo y toda esta serie de divulgación pseudocientífica que muchos psicólogos, por sus traumas, sus problemas, leen con entusiasmo y creen que son así. Y empiezan a utilizar términos en sus terapias, en sus centros, con sus propios alumnos o con sus propios pacientes, como herida de abandono y muchos otros términos similares, en lugar de decir y hablar con propiedad como si fueran profesionales. Es decir, trastorno de ansiedad, trastorno de apego. Si algún psicólogo empieza a hablar con esta terminología, claro ejemplo, herida de abandono, es que no tiene ni puta idea de lo que es ser psicólogo, es que quiere manipularte y traspasar sus creencias para que tú tengas sus mismas creencias, es como si fuera una especie de virus, y al final te van a decir qué es lo que tienes que hacer en lugar de orientarte, decirte las diferentes posibilidades que ve ese profesional, entre comillas, para que tú elijas lo que quieres hacer en función de tus intereses y de tu estilo de vida. Eso es lo que debería hacer un buen psicólogo, darte un abanico de posibilidades para que luego tú elijas. Ninguna está bien o mal, hasta que, si no afectas obviamente a otras personas. Pero aquí lo importante es que tú tengas opciones que no habrías visto sin ayuda externa de un buen profesional. Si un profesional te dice que dejes a tu pareja, obviamente si te está maltratando hay límites que deberías actuar de forma radical. Pero nunca te debería decir lo que tienes que hacer. Te debería dar opciones para que tú te des cuenta y elijas por tu cuenta, no de forma manipulativa, cuál es la opción que más te conviene. Tanto para ti, como para tus hijos si tienes hijos, como para tu entorno, como para tu persona del futuro. Pero debes ser tú el que tome la decisión. Si alguien te dice, debes dejar a tu pareja, un psicólogo o un amigo incluso, o un conocido, tienes que no hacerle caso. Tienes que ser tú, porque si no, al final eso además en un futuro va a tener consecuencias graves, porque tú no eres capaz de tomar el control de tu vida. Has hecho lo que te han dicho otros y no vas a saber tomar decisiones en un futuro. Entonces te tienen que dar herramientas para que tú sepas tomar mejores decisiones y que nadie te diga lo que tienes que hacer. El problema es que la mayoría de las personas, como no saben qué quieren hacer con su vida, como se encuentran perdidas, como necesitan un Dios que les oriente, por eso la gente cree en Dios, porque es el camino fácil. Te dicen todo lo que tienes que hacer y ya no tienes que pensar. Y eso, de cara a los poderosos, es muy poderoso, porque saben que pueden manipular a la gente de una forma súper sencilla. Bueno, en cualquier caso, no me voy a meter en ese tema en este episodio. Simplemente en este episodio lo que quiero es meterme con los psicólogos, con la mayoría de los psicólogos. Si eres psicólogo, si eres psicóloga, te invito a que dejes de leer libros de mierda de psicología barata, autoayuda, Laín García Calvo, Joe Dispenza y todas estas mierdas. Si utilizan palabras como milagros, como espiritual, como luz, como aura, todo esto, energía, cósmico, todo esto, universo, es mentira. Todo lo que están diciendo es un invento y, sobre todo, esos libros buscan manipular y ganar dinero, vender, porque esos libros venden mucho a la gente que no tiene ni puta idea y que se deja manipular e engañar fácilmente. Obviamente, me parece una estrategia brillante. Si eres capaz de generar este tipo de contenido, yo de hecho he creado cierto contenido así porque sé que la mayoría de la gente es medio imbécil y se deja engañar por este tipo de tendencias. Entonces, si a nivel económico sabes que eso es mentira, pero te da igual, aceptas que has nacido con un toque extra de conocimiento o de darte cuenta de cómo ganar dinero, y es una estrategia que bajo mi punto de vista es brillante. Yo no he llegado a ese punto, pero si llegara estaría perfectamente feliz,
porque la gente debería darse cuenta. Yo ahora mismo estoy haciendo la labor contraria, poner a la gente en mi contra, porque estos pensamientos, estas ideas son demasiado radicales para la época en la que estamos. Y esto me sorprende a mí porque estamos, para mí, muy avanzados en muchos otros aspectos. Tenemos, por ejemplo, a ChatGPT ahí creando cosas increíbles, incluso inteligencia artificial con otras herramientas que a mí me parece que estamos muy avanzados para la tecnología hoy en día que tenemos. Ya solo hace falta pensar en un dispositivo móvil, toda la tecnología y conocimiento que hay dentro. Sin embargo, el cerebro de la mayoría de las personas está como anclado hace varios miles de años, no ha evolucionado en absoluto y no son capaces de darse cuenta de ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertos patrones, ciertos engaños que caen como moscas. No digo que yo no caiga, que también caigo, en cierto, porque al final también soy ser humano, pero hay ciertas ideas, creencias, conocimientos que tengo tan superados, me parecen tan absurdos y no tienen una explicación tan racional como, por ejemplo, creer en Dios. Quien crea en Dios es que no ha pensado, no es capaz de razonar, tiene problemas serios. Tema de los psicólogos también. Hay muchas creencias ahí arraigadas que no tienen ningún sentido hoy en día, que están más que explicadas por la ciencia y que muchas personas creen que todavía la ciencia no lo ha explicado. Y eso, de nuevo, es un grave problema, no de la ciencia, sino de las personas que no son capaces de buscar en Google y siguen teniendo creencias muy arraigadas y muy equivocadas. 11 minutos para contarte el problema de los psicólogos. Suena a El problema de los tres cuerpos, esa serie de Netflix que empezó bien, pero luego fue cambiando. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, seguramente muchos de vosotros habéis hecho ya clic en el botón de suscribirse, dejar de seguir a Borja, vaya ideas más radicales, pero lo que sí que tienes que aceptar es que muy poca gente es capaz de transmitir este tipo de pensamientos, creencias, información en abierto. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta pronto. Si queda alguien por aquí, claro.